Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes y ir descubriendo las maravillas de su amor. Y pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Nuestra página de internet es montemaria.org/amor. Esa es nuestra página de internet. Y también tenemos pues las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote y Misterio de Fe. Y también Montemaría, radio y televisión. Y saludo a Madre Blanca Margarita. Madre, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Así es, en este día nos unimos en oración y en este programa. Ya el Padre mencionaba la página, los números de teléfono, y aquí estamos al pendiente de cada uno de sus llamadas, sus intenciones, y gracias por acompañarnos en este programa. Bienvenidos. Muy bien, y pues hemos estado hablando en este día de la semana sobre diferentes temas para ir conociendo un poco más acerca de la fe, acerca de pues este elemento tan importante como es la fe católica, y que muchas veces pues no sabemos, no entendemos y terminamos a veces en una confusión. Un tema muy interesante que a veces se ha hablado es ¿por qué bautizar a los niños? Si en el Evangelio, bueno, en los Evangelios se bautizaban ya grandes, y ahí es precisamente dentro de la fe católica nosotros lo que tenemos es que se pide el bautizo cuando los niños nacen, recién nacidos. Y pues se preguntan los protestantes por qué hay que bautizar a los niños. Y obviamente pues a veces los católicos dicen, pues siempre ha hecho así, pues así lo hacen porque es costumbre, pero a veces no sabemos dar una razón, no sabemos dar argumentos. Y bueno, una serie de argumentos, a veces ni siquiera de fe, no, pues para hacer una fiesta, porque ya escogí los padrinos, porque los padrinos se van a ir a vivir a otra parte antes de que se vayan, pero no hay un argumento. Y pues verdaderamente se pide el bautismo porque los papás viven de una manera comprometida una fe, la fe católica, y obviamente, y es un regalo que ellos reciben de Dios. Esa fe es un regalo, no es algo que pues ellos tengan porque sean pues, santos, sino que ellos reconocen que esta fe pues es un regalo de Dios, y este regalo ellos lo valoran, ellos lo entienden, ellos lo asimilan, pero también quieren compartirlo. Esa es la gran diferencia. Es una realidad que se entiende, que se asimila, que se vive con una alegría, con un compromiso, con mucho amor. Y pues por eso los padres, los papás, deciden compartirlo con sus hijos, de empezar a regalarle el mejor regalo, pues es la vida de gracia.
No es el juguete, no es una fiesta, no es un viaje, no es un carro, no es una carrera, que son cosas muy buenas que se le pueden dar a los hijos. Pero el mayor regalo que dan los padres a los hijos, al menos dentro de la fe católica, es el regalo de la fe. El regalo de la fe, el regalo de la gracia, que ellos a su vez han recibido y que ahora valoran y entienden. Y por eso, de alguna manera, es una de las causas por las cuales los papás desean lo mismo para sus hijos. Desgraciadamente, a veces en ese ámbito de los sacramentos, la mayoría de los papás lo hacen por costumbre o lo hacen por presión, porque la abuelita del niño está presionando, o porque es costumbre. Es una costumbre, pero no es un acto de fe, no es un acto de una conciencia. Eso no quita que se deba de hacer. O sea, no es condición necesaria que los papás tengan esa madurez, no, pues el don se da, el regalo se da, aunque ni los papás a veces conozcan, entiendan o comprendan lo que significa este regalo. Y bueno, pues sabemos que es el don del Espíritu Santo que recibimos en el sacramento del bautizo y nos da el regalo de ser hijos de Dios. Nos convierte al cristianismo, nos convierte en cristianos y miembros vivos de la iglesia. Nos da la vida de gracia y nos abre las puertas a la vida eterna. Ese es el regalo. Y ahí es donde el bautizo, que era la práctica más común en la iglesia primitiva, porque pues eran adultos, porque no había, pues todavía apenas estaba empezando, entonces los adultos eran los que se bautizaban. Después ya los papás que iban creciendo en la fe, empezó esta costumbre del bautizo en los niños. Y obviamente, ¿esto por qué? Porque no se quieren esperar a que haya pues una mayoría de edad para ser bautizado, ¿no? Porque entienden el valor, entienden el poder que han recibido en el sacramento del bautizo y lo quieren compartir. No quieren privar al niño de este don, de este gran regalo, y obviamente pudiéramos entender o tratar de entender desde algunos aspectos prácticos. Si nos damos un poquito a la historia, se sabe por algunos datos a nivel de la historia de la iglesia, el bautizo de los niños empieza por el año 200 después de Cristo, o sea, en los primeros años, y obviamente se sabe o se piensa que ya existía esto desde los primeros años. Repito, porque cuando ya los papás aceptaban y entendían, y recuerden que en los primeros años el decirse cristiano era firmar tu sentencia de muerte, por las persecuciones de los emperadores, fueron 10 grandes persecuciones en la historia de la iglesia, en la primitiva iglesia, de emperadores que persiguieron a la iglesia. Y pues los papás, es muy interesante esto, que lo vivían. Si buscamos en la Biblia, no vamos a encontrar así ningún texto que nos diga que haya algo contrario al bautizo de los niños. O sea, no es algo que se prohíba, y obviamente, pues si no está prohibido, pues está aceptado implícitamente. Aunque sí pudiéramos ver algunos textos en donde hay indicaciones que está precisamente implícita la práctica del bautismo en los niños, ¿sí? Y vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Madre Blanquita nos va a hacer favor de buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Aquí tenemos las Biblias. Primera Corintios 1:16. 1:16. Ah, sí. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. A ver, cuando se habla de la familia, ¿de quién se habla? No se habla nada más de los papás, no se habla nada más de los... O sea, se habla, toda la familia implica todos los miembros de la familia. Entonces, no está diciendo, si fuese una práctica no aceptada, Pablo probablemente hubiera dicho, y solamente bauticé a los adultos,
a los papás, pero ahí dice, bauticé a toda la familia. ¿Sí? Esto, obviamente, en un contexto, Pablo le está diciendo de que no a todos bautizó, solamente a la familia de Estéfanas. O sea, toda la familia de ellos. Y obviamente, pues se saca por deducción, una familia, pues se piensa en niños, se piensa en hijos, se piensa en todos los miembros, papá, mamá, hijos, a lo mejor abuelos, tíos, primos y todos ellos en este sentido. También hay otro pasaje que nos puede dar un poquito más de luz. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. Hechos de los Apóstoles 16, 15, que nos va a hablar precisamente de otro bautizo de toda una familia y que es muy interesante. O sea, no se dice explícitamente, pero está implícitamente, pues, de que se bautizó a los niños. A ver, madre. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaros en mi casa. Está refiriéndose a Lidia, o sea, una señora llamada Lidia, que junto con toda su familia va a ser bautizada. También tenemos, acuérdense, el caso del carcelero de Filipos, ¿sí? Que sucedió ahí en Hechos de los Apóstoles 16, pero ahora capítulo 16, versículo, vamos a leerlo desde el 25 hasta el 34. ¿38? ¿34? No, capítulo 16, versículo 25 al 34. Nos dice así: hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Todos los suyos. O sea, vuelvo a hacer hincapié de que, pues, si no se practicaba el bautismo de niños, se hubiera hecho la aclaración. Incluso se sabe que el reformador Lutero, que, pues, saben ustedes, allá en el siglo XVI va a ser la reforma protestante, y él mismo, que es uno de los elementos del protestantismo, el inicio del protestantismo, va a admitir el bautismo de niños, ¿sí? Él lo va a admitir. Después van a venir las modificaciones que van a estar haciendo en algunas cosas, y bueno, ahora muchas iglesias protestantes argumentan que el bautismo de niños no es válido, no es bíblico, no es algo bueno. Entonces, bueno, son elementos que nosotros podemos ahora con la Biblia en mano descubrir, que aunque no se dice implícitamente, explícitamente está implícitamente, y no se niega de que haya esa separación de no bautizar a niños. Ahora, pudiéramos ver algunos aspectos prácticos de qué razones, ya no ahorita bíblicamente, sino teológicamente, de qué razones hay para que los niños sean bautizados. ¿Por qué hay que bautizar a los niños? Y pues es muy sencillo.
Hay un pasaje, no me acuerdo ahorita, no tuve tiempo de buscarlo, que dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Sí, es un pasaje donde como que le quieren asustar a los niños. Y Jesús dice, no los alejen. Incluso también va a decir, los que sean como ellos, hay que hacerse como un niño. 2, entonces vemos cómo, ahorita ya Madre ya encontró el pasaje, vemos entonces cómo Jesús, para Jesús los niños son acogidos, son queridos por amor de Dios. Entonces, si son tan importantes, ¿por qué no darles el regalo del bautizo? Le presentaban también a los niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos al verlo les reñían. Mas Jesús llamó a los niños y dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acoja el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ok, creo que se ve con claridad cómo el mismo Jesús tiene esa preferencia, ese amor especial hacia los niños. Y vemos entonces en este argumento cómo pues, los niños pueden ser incorporados en el misterio de la gracia, en el misterio de Cristo, y ser acogidos dentro de la fe de la iglesia. Claro, aquí hay un requisito, y esto por eso se pide que pues, los papás, o al menos los padrinos, asuman esta tarea de educar a sus hijos en el cristianismo, o sea, cristianamente. Y esta tarea, pues, obviamente, ser ayudada por los padrinos y toda la comunidad cristiana. Por eso, participar en retiros, participar en movimientos, participar en todos estos elementos. Hoy en la tarde, hoy hay un programa en una estación que es precisamente igualita a esta, bueno, más bien es en esta, y estaba saliendo una doctora y estaban hablando sobre la educación sexual de los niños homosexuales y que los niños tienen que ser educados dentro de descubrir la homosexualidad como algo normal. Una mamá llamaba, decía que no estaba de acuerdo y la doctora decía que era normal. A mí me daba mucha pena y lástima, tanto la doctora como el que estaba con él, porque los argumentos, pues, desgraciadamente, nada científicos y nada verdaderos. Y, o sea, si argumentan, fíjense, en una situación moral que no es sana, de que se tiene que educar desde niños, supuestamente para que no haya el rechazo, no haya la violencia a los homosexuales, y en esto estoy de acuerdo, no debe de haber violencia, ni mucho menos, pero ya que lo estén haciendo como algo normal, pues eso ya es algo que no está bien, ¿no? Pero se preocupan tanto que desde niños, meterles esas ideas, porque sabe que un niño, pues es como un libro abierto en donde se puede escribir cualquier tontería y la van a asimilar, la van a aceptar. Obviamente estoy hablando de una situación que la iglesia rechaza, como la homosexualidad, no rechaza al pecador, rechaza al pecado. Y oyendo esta situación, yo dije, no, pues de verdad, qué tergiversadas están los valores y todos los elementos que nosotros conocemos como católicos. Claro, no vamos a imponer, pero tampoco que no nos impongan o que no nos obliguen a una realidad que es contraria. Pero entonces, volviendo al aspecto, ¿por qué la importancia del bautizo de los niños? Porque los papás quieren compartir este don que ellos están viviendo y que los padrinos, junto con los papás, asumen la tarea de educar en la fe cristiana, en el misterio de Cristo. Por eso, nosotros somos cristianos, para poder entender. Ahora bien, otro de estos aspectos, y que para mí es muy importante, Dios no te ama a partir de que seas bautizado.
o no te ama a partir de que tú puedas profesar tu fe. Eso no es condición para el amor de Dios. El amor de Dios no está condicionada a nuestra iniciativa. Bueno, Dios me ama porque yo lo amo. No, al contrario, y la misma palabra de Dios lo dice, es que el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. No está condicionado a que el niño tenga una conciencia, tenga una madurez, para entonces poder recibir el amor de Dios. No, no está condicionado. Es una realidad de que el ser humano, por el hecho de ser ser humano, por ser criatura, es amado por Dios. Y es precisamente en donde el amor de Dios es anterior, mucho anterior, a nuestra iniciativa o nuestra conciencia de amar. O sea, no se desencadena el amor de Dios por nosotros cuando yo ya tengo conciencia de poder amar o de que existe Dios. Y ahí es donde vamos a ver incluso algunos pasajes. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 5, que habla sobre este pasaje, sobre el cómo Dios nos formó y desde antes de ser formados en el vientre de nuestra Jeremías madre. 1. 1, 4 al 5, ya nos conocía. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo profeta. Ahí, ya desde antes. Dios nos ama desde antes de que existamos. Es un misterio. ¿Cómo puede amar algo que no existe? Bueno, pues ya existíamos en la mente de Dios, en el plan de Dios. Y Dios nos ha amado. Quiero buscar Isaías 49:1. Isaías 49:1. Esto, pues obviamente nos habla una visión de todo este amor. Cuando la iglesia bautiza a los niños chicos, pues obviamente con ello expresa la convicción de que ser cristiano significa ante todo un don gratuito de Dios. No es condición necesaria amar a Dios para recibir este don. Isaías 49:1. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno. Ya desde el vientre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Hizo de mi saeta aguda. Hasta ahí nada más era el 1. Y vamos a escuchar este otro que les decía, que es San Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan 4:19. 4:19. La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19. 19 nos dice. Primera de Juan 4:19. Nos dice así. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es todo. 4:19, primera de Juan. Uh-huh. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. A ver, antes. Desde el 18. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces ahí vemos este aspecto. ¿Sí? Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, bueno, no, es anterior. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces la condición del amor es primero ser amados. Nosotros podemos amar porque hemos sido amados primero. Por eso la iglesia entonces bautiza a los niños chicos y con eso, como yo les decía, expresa una convicción de que ser cristiano, o sea, ser seguidor de Cristo, no es solamente porque yo tengo algo que voy a dar y después me da Dios esto. No, es un don gratuito. El ser cristiano es un don, es un regalo que los papás, los padrinos quieren darle
a su Hijo. Y Dios nos ama antes de que nosotros hagamos cualquier cosa por Él. Dios no te ama porque tú le hayas hecho algo, porque le vayas a hacer algo. Él te ama porque Dios nos ama primero. Y así es como Él, entonces, al bautizar a los niños, pues es completamente bíblico, decíamos, implícitamente está ahí, y manifiesta a su vez la gratuidad, o sea, el amor gratuito de Dios que rodea toda nuestra vida. Por eso es tan importante pensar, imagínense, lo ilógico, lo descabellado, lo fuera de lugar que suena esto. Pensar que Dios se comunica solamente por medio de una fe consciente. O sea, Dios te va a amar cuando tú seas consciente. Dios te va a amar cuando tú puedas profesar tu fe y hagas un conocimiento ya libre y voluntario de tu fe. Sería como pues ponerle cadenas a Dios en su amor. O sea, no poder ser un instrumento maravilloso del amor de Dios, un instrumento maravilloso al recibir el amor de Dios, y pues entonces sería una limitación a todo la grandeza de Dios. Ahora, sabemos que el bautizo es antes que nada un sacramento de fe, un sacramento de la fe. Ahora algunos dirán que el niño pues obviamente no puede proclamar conscientemente esta fe en Cristo. Entonces, ¿no sería mejor dejarlo hasta que el niño crezca, a que sea adulto y proclame por sí solo esa fe cristiana? Es el argumento de mis hermanos cristianos no católicos. Ese es el argumento que ellos utilizan. Obviamente, hay que entender primero, el bautizo no es puramente un signo de fe, sino que también causa de fe. O sea, el bautizo no solamente es un signo, sino que es una causa de fe. El recibir el sacramento del bautismo también da la fe, es un regalo, es un instrumento. Yo siempre les digo a las gentes, los sacramentos son instrumentos de trabajo. Dios no nos manda a la guerra sin fusil, sino sería Dios injusto, y Dios no es injusto. Entonces, causa de fe es el bautizo, y produce como efecto en el bautizado la iluminación interior, o sea, la vida de gracia, que es obviamente la gracia que se recibe en el bautizo y el poder del Espíritu Santo con todos sus dones, y la fe que pues va a ir cuidándose por medio de la familia cristiana y ayudará a que los niños poco a poco vayan respondiendo con una fe libre, una fe madura y una fe personal. Y obviamente la Iglesia, que es en este sentido representada, o más bien la Iglesia, representada en papá, mamá, los padrinos y los familiares, pueden tomar el lugar del niño. O sea, no tiene conciencia, por eso los papás y los padrinos contestan en nombre del niño. Y ya cuando el niño tiene voz y tiene conciencia, él el día de su primera comunión hace esa profesión de fe, y también la hace el día de la confirmación. Primero lo hicieron los papás en su nombre, lo ayudaron a crecer, y ya después el niño va a hacer esa misma profesión de fe en la cual sus papás lo hicieron, y él, por medio de su preparación, por medio de su amor a Dios, por medio de esta experiencia de la vida familiar cristiana, el niño va a tener esta respuesta. Por eso, cuando se dice el sacerdote, y ustedes quieren que estos niños sean bautizados en esta fe que juntos acabamos de profesar, primero se les pide la renuncia. Renuncian ustedes a Satanás, renuncian a todas sus obras, renuncian a todas sus seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. Pues esta es la fe que juntos acabamos de profesar. ¿Quieren que estos niños sean bautizados en esta fe que juntos acabamos de profesar? Y contestan los papás y padrinos: sí quiero, sí queremos. Entonces es esta realidad donde pues la comunidad cristiana, junto con los papás, padrinos y la comunidad cristiana, lo recibe. Obviamente se tiene que hacer con el consentimiento de los padres y padrinos, porque se necesita que sea educado
cristianamente para poder recibir. Entonces, así, el bautismo de niños es un privilegio que la Iglesia siempre ha concedido a las familias cristianas en atención a la fe de los padres y de los padrinos. El problema es cuando los papás y padrinos pues no tienen fe, que van a alimentar, que van a cuidar en esas criaturas. Ahora, el argumento que muchas veces, bueno, yo lo voy a dejar que él crezca y ya cuando sea grande que decida qué religión quiere seguir. Es un argumento aparentemente válido y yo les digo, bueno, ok, no lo lleves a la escuela para que él cuando decida, ya de grande va a escoger qué kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. No le des tu alimento, deja que él decida qué clase de alimento cuando sea grande. Pues obviamente es estúpido, claro, es tonto, pues es lo mismo. Es lo mismo, al niño se le va enseñando, no se le puede dejar a su libre deseo, instinto, niños caprichosos o niños voluntariosos o niños inmaduros que nunca van a crecer, aunque lleguen a la edad de adulto, siempre van a ser niños, van a ser voluntariosos. Por eso hay quienes dicen que es injusto imponer la religión. No se impone, se comparte. Por eso los papás hacen un compromiso. El niño no puede razonar y debe de esperar hasta que sea adulto para optar libremente. Hay muchos que dicen, yo no quiero. Bueno, pues ya es su decisión, pero mientras tomó la decisión, papá y mamá ya asumieron esa responsabilidad. Ya de adultos a lo mejor no lo podemos obligar. Y si él no quiere, ahora sí que, pues ni modo, que Dios te bendiga, pero pues yo no te sigo, hijo, porque yo soy católica. Y si tú no te quieres bautizar, pues allá tú. Sí. Pero sabemos que no puede razonar un niño, pero es precisamente, llega el momento, por eso cuando se hace su primera comunión, hace su confirmación, que ya tenga conciencia, que sea libre, o sea, ya no es una coerción, ya no es una situación de te haces tu primera comunión o te mato, no, es una libertad que tiene el niño, no, yo no quiero. Obviamente, pues si los papás supieron educar y no imponer esta fe, y sobre todo vivieron esa fe los papás, pues es por lógica que los niños van a creer y van a vivirlo. Tengo testimonios hermosísimos de papás que sus hijos son personas de fe increíble. Me viene a la mente, y madre no me va a dejar mentir, Brian y su esposa Susie. Tienen 5 niños, ellos son americanos. 5 hijos y un americano. Es un hombre de fe y ella es una mujer de fe increíble. Y sus hijos, una chulada. ¿Sí? Ellos asumieron el papel de la fe, de enseñar a sus hijos. Y bueno, pues al que hemos tratado, que es a Jacob, y que llegó a venir aquí a convivir con nosotros, un joven sano, lleno del amor de Dios y con una libertad en donde en ningún momento los papás lo obligaron, simplemente, y una vez que platicaba con él, es que él admira a su papá, lo admira, con una así, yo digo, wow, qué hermoso, ¿no? Y lo admira no porque sea un hombre de negocios, no porque él trabaja en la iglesia, allá en Estados Unidos, en Coeur d'Alene, sí es en Coeur d'Alene, como youth minister, como ministro de los jóvenes. Increíble, mis respetos. Así, y es precisamente esta realidad que es importante que por eso los papás asuman. Es un error grave, y más si eres católico, dejar que los niños crezcan sin religión, porque es dejarlos crecer sin valores, sin principios, sin límites, y obviamente es como dejarlo crecer sin rumbo en la vida, sin darle parámetros de conducta, ni mucho menos. Recuerdo que en una ocasión me compartieron que una vez se reunieron con el Papa Juan Pablo II y le presentaron con argumentos el por qué no debían de bautizarse los niños chicos, ¿no? Y que estuvieron ahí reunidos y todo, y ya le decían que no, y todo lo que usted ahorita nos estaba explicando, entre otras cosas, que hubo un momento de break, como de descanso,
Y ya se fueron unos a hacer oración y así. Cuando regresa el Papa, les dice, los niños se siguen bautizando como chiquitos, o sea, que no se dejen a que crezcan para bautizarse, se siguen bautizando chiquitos, porque si ellos no saben lo que pasa con el bautismo, Dios sí sabe qué está haciendo con ellos cuando este niño es bautizado. Uh-huh. Y ahí queda en este momento, ¿no? Ahí quedó. Sí, o sea, es la gracia, la vida de gracia, se les abre, se les incorpora a ser parte de la iglesia y bueno, una serie de elementos que es muy importante. Entonces, no podemos dejar, no debemos, como papás de fe católica, no podemos permitir que los hijos crezcan sin una religión, sin ninguna dirección, sin ningún rumbo. Esto no es imponer una religión. Cada niño nace y crece en el ambiente que le es dado nacer. Sí, esto es una realidad. Obviamente, si nace en una familia que le comunica valores de la vida, valores morales, sí, obviamente se los dan sin que el niño lo pida, pero esperar a que el niño sea adulto y elija por sí mismo esos valores, pues obviamente va a ser un niño o un adulto que está muy perdido, va a estar muy confundido. Por eso hay tantas cosas que se le dan en la vida a los niños sin que con ello se lo hayan pedido. Por ejemplo, las vacunas. No, pues mejor no ponérselas, ya que él decida de grande si le pones la vacuna del polio, del sarampión, de todo eso. Obviamente, normalmente se toman decisiones por el niño. ¿Sí? Es como si le pusieras, pues no sé, 3 o 4 mamilas, una con cerveza, otra con vodka, otra con leche, y pues que el niño escoja la que más le guste. Pues obviamente, pues no dudo que no haya gente así tan trastornada, ¿no? de la cabeza. Por eso es importante, no se puede esperar a que un niño crezca para inculcarle los valores y darle el regalo de la vida de gracia. Por eso, ellos no pueden, los niños no pueden elegir, pero obviamente esto, pues los niños no van a elegir ni a los padres, ni la cultura, ni la lengua, ni el país, ni nada, ellos no lo escogen, simplemente nacen en esos ambientes, pero esto obviamente no significa que sea una limitación o que sea algo que impida a que los hijos puedan crecer en una formación católica. Por eso, esto de no imponer nada al niño, pues simplemente no existe. Ha habido corrientes pedagógicas de cómo educar a los hijos. Hay quienes demasiado sobreprotectores, otras demasiado liberales, otros. Ha habido muchas corrientes a nivel de la psicología y de la pedagogía, de cómo se debe educar a los niños, que a los niños no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa, no se les debe de traumar y deben dejarse que se hagan todo lo que quieran. Se hizo ese experimento en un tiempo y los niños resultaron un desastre, y también donde los niños me los tienen sumamente controlados y limitados y pues obviamente no hay esa libertad tampoco sana de descubrimiento, de juego, de error, de caídas, de todo esto, pues no es saludable. No se le debe de privar al niño de la formación de fe y mucho menos de la vida de gracia. En una vida normal, en una familia normal, los padres son los que tienen que tomar por sus hijos las opciones indispensables para toda la vida. La alimentación, la forma de educarlos, el lugar a donde los van a llevar a estudiar, pues todos esos son decisiones, por eso son los papás, son los tutores, son los responsables ante Dios y ante la sociedad, hasta las instituciones humanas de esos niños. Si un niño se porta mal, ya cometió pues al que llaman es al papá. Oye, ¿qué pasó con tu hijo? Pues esto es un principio.
Si quieres ser un buen padre, si quieres ser una buena madre, un buen padre y madre católicos, pues tienes que asumir tu papel de transmitir estos valores, estas verdades de fe y obviamente sabemos que la fe es un don divino antes que nada y lo más normal es que los padres deseen comunicar ese don a sus hijos. Por eso es tan importante. Entonces, ¿por qué privar a los niños de este don? ¿Por qué privarlos de esta maravilla que es el sacramento del bautizo? Un niño sin ninguna educación en la fe por parte de sus padres va a vivir una vida sin rumbo, sin valores, sin límites, sin crecimiento, sin la capacidad de enfrentar los problemas, las dificultades y obviamente pues va a tener serios problemas con su libertad. ¿Sí? Va a caer en unas situaciones que le llamamos libertinaje. Pues esto, ojalá que les dé una idea de la importancia, del bautizo de nuestros chiquitines. Ojalá que asuman pues este papel y no nos echemos para atrás. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, no hay preguntas. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.